de la ligera ansiedad antes del primer combate hasta un estado que la medicina ha reconocido oficialmente como más grave que el trastorno de estrés postraumático clásico. Aquí están los 10 niveles de miedo por los que atraviesan el cuerpo y la psique de una persona en la guerra. Nivel 1. Ansiedad anticipatoria. Todavía no has visto el combate, pero tu cuerpo ya se está preparando para él. En los militares, antes de partir hacia la zona de combate, los investigadores registran cambios en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo varios días e incluso semanas antes del primer enfrentamiento con el enemigo. El pulso en reposo se acelera y cambia la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador de cuán preparado está el cuerpo para pasar bruscamente al modo de supervivencia. Aquí hay un detalle importante que es fácil pasar por alto. En uno de los estudios realizados con militares en espera de despliegue, el nivel de ansiedad consciente y subjetivo casi no se diferenciaba del de los civiles de la misma edad. Es decir, una persona puede creerse sinceramente tranquila y controlada, mientras su sistema nervioso autónomo ya se ha reorganizado y funciona en modo de espera de la amenaza. El cuerpo reacciona antes de que la mente esté dispuesta a admitirlo, y por eso muchos combatientes recuerdan después que no sintieron nada especial antes de su primera salida, aunque los indicadores objetivos decían lo contrario. Este estado puede durar semanas, agotando el organismo incluso antes del primer disparo. Un tono constantemente elevado del sistema nervioso simpático significa que la persona duerme peor, se cansa más rápido y se recupera más lentamente, incluso si, en apariencia, no pasa nada y todo está en calma alrededor. En realidad, el cuerpo ya está pagando el precio de una guerra que, formalmente, todavía no ha comenzado para esa persona. Y entonces se produce el primer contacto real con el peligro, y la ansiedad anticipatoria cede de inmediato su lugar al siguiente nivel. Nivel 2. Reacción de estrés agudo. El primer contacto real con el peligro desencadena lo que los fisiólogos llaman la reacción de lucha o huida. Las glándulas suprarrenales liberan adrenalina en la sangre, el corazón empieza a latir varias veces más rápido de lo habitual, la respiración se acelera para oxigenar los músculos que en cualquier momento podrían necesitarse para saltar o golpear. Las pupilas se dilatan, aumenta el umbral del dolor y la motricidad fina de las manos se deteriora bruscamente, lo que explica por qué, en un primer combate, resulta difícil realizar una acción tan simple como cambiar un cargador, un gesto que se ha practicado cientos de veces en entrenamientos en un ambiente tranquilo. Se trata de un mecanismo antiguo, heredado de lejanos antepasados que huían de depredadores en terreno abierto. El problema es que en el campo de batalla no hay literalmente a dónde huir, y el peligro no es el salto de un solo depredador, sino el fuego enemigo, que puede durar horas. Un cuerpo diseñado para una breve descarga explosiva de energía se ve obligado a mantener este régimen mucho más tiempo del que la naturaleza había previsto. Desde fuera, esto puede parecer pánico, pero desde el punto de vista fisiológico es la respuesta más racional posible del organismo ante una amenaza vital. Una respuesta pensada simplemente para un salto hacia un lado, no para un combate de varias horas. Y es precisamente en ese momento cuando se activa otro mecanismo de protección. El cuerpo empieza a reducir tu percepción del mundo que te rodea para poder hacer frente al flujo de información. Nivel 3. Visión en túnel. Al alcanzar cierto umbral de estrés, la visión se estrecha físicamente. La percepción periférica se desactiva y toda la atención se concentra en la fuente de la amenaza, el cañón de un arma, la silueta del adversario, el destello de un disparo. A corto plazo, este mecanismo favorece la supervivencia, porque el cerebro dirige sus recursos limitados de atención hacia lo esencial. Pero este mecanismo tiene un reverso serio. Un combatiente en estado de visión en túnel puede no notar en absoluto a un segundo adversario que se acerca por el costado, o la señal de un compañero que está a pocos metros de él. Es precisamente en este nivel donde ocurre con más frecuencia la pérdida de la conciencia situacional, justo cuando más se la necesita. Después del combate, estas personas a menudo no logran entender sinceramente cómo pudieron no notar un detalle aparentemente evidente, simplemente porque, en el momento del combate, su cerebro no estaba procesando esa información, habiendo destinado todos sus recursos a un único punto del espacio. Pero la vista no es el único sentido que se desactiva bajo presión. Junto con el estrechamiento del campo visual, ocurre algo igual de extraño con el oído. Nivel 4. Exclusión auditiva. Bajo una carga extrema, el cerebro empieza a apagar el sonido.
En un estudio sobre 113 casos de uso de armas por parte de policías, la atenuación o la desaparición completa del sonido resultó ser la distorsión perceptiva más frecuente, registrada en el 82% de los casos, ya fuera antes del momento del disparo, después o en ambos casos a la vez. Un mecanismo similar se ha confirmado repetidamente también en condiciones de combate. Algunos estudios de laboratorio sobre el cerebro humano explican por qué ocurre esto. Cuando la atención de una persona está completamente centrada en una amenaza visual, la actividad de las zonas cerebrales responsables de procesar el sonido disminuye notablemente. El cerebro distribuye sus recursos limitados entre los órganos sensoriales y sacrifica el oído en favor de la vista. Se conocen casos de combatientes que dispararon con su propia arma sin oír el sonido de sus propios disparos, mientras seguían percibiendo otros sonidos a su alrededor, como el grito de un compañero. En ese momento, el cuerpo decide no solo qué ver y qué oír, sino también a qué velocidad ocurre todo esto. Nivel 5. Distorsión de la percepción del tiempo. Junto con la visión en túnel y la exclusión auditiva, llega una tercera distorsión. El tiempo empieza a transcurrir de otra manera. Algunos combatientes cuentan que un enfrentamiento que duró varios minutos se comprimió en su memoria hasta quedar en unos pocos segundos. Otros describen justo lo contrario. Unos pocos segundos reales de combate se les hicieron eternos como minutos, y percibían cada movimiento del adversario como en cámara lenta, fotograma a fotograma. Este fenómeno se ha descrito no solo en combate, sino también en el deporte y en la aviación, en cualquier situación de estrés extremo donde hay que tomar una decisión en una fracción de segundo. Por eso los recuerdos de un mismo episodio de combate pueden diferir tanto en su cronología según los distintos participantes. Cada persona vivió objetivamente el mismo periodo de tiempo de una manera completamente distinta, y después resulta casi imposible reunir estas versiones en un relato coherente. Cuando las tres distorsiones, la vista, el oído y el tiempo, se superponen al mismo tiempo, el cuerpo a veces elige un camino totalmente distinto al de luchar o huir. Nivel 6. Reacción de congelación. Durante mucho tiempo se creyó que el ser humano solo tenía dos posibles reacciones ante una amenaza: luchar o huir. La fisiología moderna añadió un tercer mecanismo, mucho más antiguo: la congelación. Cuando el cerebro evalúa que ni la lucha ni la huida conducirán a la salvación, se activa una rama distinta del sistema nervioso autónomo que literalmente hace que el cuerpo pase a un modo de apagado. El ritmo cardíaco se ralentiza, los músculos pierden tono, la persona puede quedarse paralizada en el sitio, perder la capacidad de hablar, de moverse o de apretar el gatillo. Esto no es cobardía ni debilidad de carácter, sino una reacción automática, completamente fuera del control de la conciencia, heredada de los animales que se quedan inmóviles ante un depredador en el momento en que la huida ya no es posible. Desde fuera, esto puede parecer una inacción total, como si la persona simplemente no hiciera nada. Pero dentro del cuerpo, en ese momento, se libra una lucha fisiológica colosal entre dos órdenes opuestas del sistema nervioso, una que exige actuar, otra que exige quedarse inmóvil, y es esta segunda la que gana durante un breve instante. Es importante entender que un episodio de congelación en sí mismo no dice nada negativo sobre la persona en cuestión. Puede ocurrirle al combatiente mejor preparado y no repetirse nunca más en toda su carrera. El peligro no está en el hecho de congelarse, sino en lo que le sucede al sistema nervioso cuando este tipo de sobrecargas máximas se repite una y otra vez durante días y semanas sin posibilidad de recuperación. Mucho más importante es lo que ocurre después, cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse entre esos episodios. Nivel 7. Reacción de estrés de combate agudo. Si la tensión sigue acumulándose, el cuerpo entra en un estado que los médicos militares llaman reacción de estrés de combate. Se trata de desorientación, una velocidad de reacción muy reducida, incapacidad para establecer prioridades y una sensación de desconexión total de lo que ocurre alrededor. El combatiente permanece físicamente en su posición, pero deja de funcionar plenamente como parte de su unidad. Está presente, pero en realidad excluido del combate. Según una de las encuestas realizadas a militares que participaron en combates, alrededor del 17,2% de los encuestados declaró haber vivido este estado al menos una vez. Aquí opera el clásico modelo de 3 etapas de la reacción del organismo ante el estrés prolongado. Primero, la etapa de alarma, cuando el cuerpo moviliza todas sus reservas de golpe.
Luego la etapa de resistencia, cuando el organismo intenta mantener este régimen elevado el mayor tiempo posible, a costa de agotar los demás sistemas. Y finalmente la etapa de agotamiento, en la que las reservas realmente se acaban y la reacción de estrés de combate se vuelve prácticamente inevitable. Este estado en sí mismo no se considera un trastorno psíquico en el sentido clínico. Es una sobrecarga severa pero temporal del sistema nervioso, de la que la persona generalmente puede salir tras el descanso y la recuperación. Pero no toda conciencia permanece en su sitio en el momento de semejante sobrecarga. A veces la psique va aún más lejos y parece abandonar el propio cuerpo. Nivel 8. Disociación peritraumática. El siguiente nivel es el momento en que la psique empieza literalmente a separarse del cuerpo, en pleno apogeo del evento traumático. La persona puede sentir lo que ocurre como si se observara desde fuera, como si aquello no le estuviera pasando a ella, sino a otra persona a la que ve como a través de un cristal o del objetivo de una cámara. Este estado surge directamente durante el evento o inmediatamente después, y los investigadores han establecido desde hace tiempo que constituye uno de los predictores más fuertes de si una persona desarrollará o no un trastorno de estrés postraumático en el futuro. Cuanto más intensa haya sido la disociación en el momento del trauma, mayor es la probabilidad estadística de que la psique no logre procesar esta experiencia por sí sola y necesite ayuda profesional semanas o meses después. Muchas personas que han vivido este estado lo describen después con expresiones como que no era su propia vida, o que observaron la escena como un espectador. Este distanciamiento, en el momento, puede incluso aliviar subjetivamente la vivencia del evento, pero es precisamente esta aparente ligereza lo que más preocupa a los especialistas, porque significa que la psique no procesó lo ocurrido, sino que simplemente lo aplazó para más adelante. Si esta sensación de distanciamiento no desaparece sin dejar rastro, sino que se instala de forma duradera, comienza la cuenta atrás hacia el siguiente nivel, ya plenamente clínico. Nivel 9. Trastorno de estrés agudo. Cuando la reacción ante un evento traumático no desaparece en unos días, sino que se instala, los médicos establecen un diagnóstico clínico: trastorno de estrés agudo. Los síntomas se mantienen desde 3 días hasta un mes después del evento traumático e incluyen simultáneamente varios grupos de manifestaciones: recuerdos intrusivos e involuntarios de lo ocurrido, una evitación persistente de todo lo que lo recuerde, un estado de ánimo persistentemente deprimido o ansioso, signos de disociación heredados del nivel anterior y una sensación constante de peligro, incluso en un entorno completamente seguro, en la propia cama, en casa, lejos de cualquier amenaza real. Este estado es el anuncio directo del nivel final de toda la escala. Es precisamente en esta etapa, durante el primer mes después del evento traumático, cuando se decide si la psique podrá recuperarse por sí sola o si el trauma se instalará de forma duradera en una forma crónica. Por eso los médicos consideran las primeras semanas después de un episodio de combate grave como una ventana crítica, un momento en el que la ayuda oportuna puede cambiar todo el rumbo posterior de una persona. Nivel 10. Trastorno de estrés postraumático complejo. Este es el punto final y más grave de toda la escala. A diferencia del trastorno de estrés postraumático clásico, que puede desarrollarse tras un solo episodio traumático, la forma compleja se forma a partir de una presencia prolongada y repetida durante años en zona de combate. No un solo combate, sino meses y años de presencia continua en la guerra, durante los cuales el organismo nunca llega a tener la oportunidad de volver a un estado de calma entre un episodio de peligro y otro. El diagnóstico incluye 6 grupos de síntomas. 3 de ellos coinciden con el trastorno de estrés postraumático clásico: los recuerdos intrusivos, la evitación de los desencadenantes y una sensación constante de amenaza actual. Pero a esto se suman otros 3, ausentes en la forma clásica del trastorno: una incapacidad crónica para regular las propias emociones, una percepción de uno mismo profundamente deteriorada, como la de una persona sin valor o vencida, y dificultades profundas y persistentes para construir relaciones con otras personas, hasta el punto de evitar por completo la cercanía con quienes alguna vez fueron queridos. Numerosos estudios clínicos muestran que este estado está asociado con alteraciones notablemente más graves de la vida cotidiana que el trastorno de estrés postraumático clásico, y que requiere un tratamiento mucho más largo, a veces años en lugar de unos pocos meses de terapia.
La Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente este estado como un diagnóstico independiente recién en 2019, a pesar de que el fenómeno en sí existía desde hacía tanto tiempo como las guerras prolongadas y de varios años, y simplemente no había tenido durante mucho tiempo un nombre propio. Antes de eso, a las personas con este conjunto de síntomas se las trataba durante años por un trastorno de estrés postraumático clásico, con métodos estándar que no siempre funcionaban, porque no abordaban la percepción deteriorada de uno mismo ni las dificultades crónicas en las relaciones, es decir, el núcleo mismo del problema. El reconocimiento de la forma compleja como un diagnóstico independiente fue un paso importante precisamente porque permitió por fin a los médicos tratar no solo los síntomas heredados del trastorno clásico, sino también aquello que durante años había permanecido invisible para la medicina oficial. Si este video te mostró por lo que realmente atraviesa la psique de una persona en la guerra, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios cuál de los 10 niveles te pareció el más inesperado.